Ongi etorri Nafarroako kirol jokoen emankizun honetara. Bienvenidos, bienvenidas a la retransmisión de los Juegos Deportivos de Navarra.
así. Ay, Leire. No sé si está aquí. Espero que no. Tengo aquí mi chuleta. Vale. Un ambiente... Yo te tengo que decir, yo creo que soy el único que lo puedo decir. Mira, buenas, Lo que tú consideres. la gente es maja, ambiente. Una pregunta. ¿Quién te ha dicho que a mí se me crea gente? No a cualquiera. ¿Vale? Miro. Ah, vale. Ah, esa. ¿Qué es eso? Ay, qué mono el niño. Ya puedo. Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos en la primera tirada, en la cuarta tirada de Juegos Deportivos de Navarra, la final, justo antes de las tandas de eliminatorias. Y estamos aquí con Xavier de la universidad. ¿Qué tal? ¿Te ha ido? Bastante bien, yo venía con menos expectativas, pero he estado tranquilo, sin presión y me ha salido bastante bien. Buen ambiente, ¿te gusta? Sí, la gente es muy maja, en plan, aunque no seas de su club, la gente te habla, luego cuando vas a coger flechas o cualquier cosa, o sea, son súper majos y para mí es un ambiente muy bueno. Bien, ¿y tú qué tal con las eliminatorias? ¿Te ves fuerte? ¿Vas a ganar, no? No quiero decir nada por si acaso, pero yo viendo lo que me ha salido hoy, me tengo confianza, tengo ganas encima porque creo que lo puedo hacer bien. No sé si ganar porque la gente es muy buena, tiene mucho nivel, pero me veo con ganas y con fuerzas de hacerlo bien. Y aquí, entre tú y yo, ¿quién piensas que va a ser tu mayor contrincante aquí en las eliminatorias? Las eliminatorias, Markel podría ser porque es muy bueno y la ha hecho, aunque supuestamente le ha salido mal, pero es bastante bueno y yo creo que puede hacerlo muy bien. O también voy a ser Mikel Leoz, que también es bastante bueno, tira muy bien y si lo hace bien te marca un 30 tranquilamente. Muy bien, y aquí, así una pregunta un poco ya fuera de contexto. ¿Cómo descubriste el tiro con arco? La verdad es que no lo descubrí yo desde pequeño, me había gustado cuando veía películas o series y veía a gente con arcos y decía qué guay hacer tiro con arco, era como un deporte súper diferente que nunca había oído hablar, pero a mí me encantaba. Y estaba hablando con una amiga, con Leire, y me dijo, me voy a apuntar a tiro con arco hace ya 4 años o 3, y me dije, pues me apunto contigo, y nos apuntamos juntos, y aquí ya nos hemos quedado ya muy contentos. Vale, pues perfecto, muchas gracias. Oye, Ale, gracias. buena suerte. Gracias. Vale, tenéis aquí la cámara, ¿vale?
Vale, hola otra vez. Estamos aquí ahora mismo con una chica de la universidad, Irene, y una de la Carri, Irune. Nombres muy parecidos aquí, me voy a confundir. Y chicas, ¿qué tal la competición? ¿Bien, mal? Mal. Podría ir bien mejor, pero podría ir bien. ¿Y qué pensáis para las rondas eliminatorias? ¿Os veis bien? Sí, un poco mejor que lo que he tirado ahora, pero sí, la verdad. No sé, bien, bien. ¿Irene? Yo creo que bien. Es un borrón y cuenta nueva y ya está. Muy bien, así es como hay que ir, con esa mentalidad. Y el tiempo ahora lo han vuelto a cambiar por la normativa. ¿Vais bien con el tiempo? ¿Es mucho o poco? Yo la verdad, a ver, voy bien, me sobra un poco, pero yo pondría más porque es un poco agobiante, porque te deja muy poco tiempo. A mí me va bien porque siempre tiro muy rápido. Y bueno, aquí cambiando un poco de tema, ¿cuánto tiempo lleváis tirando? Yo 8 años. ¿8? ¿Desde cuándo? Yo 4. Bueno, aquí 8 años tirando, muy bien. Encima, tan joven, aquí da mucho gusto tener a gente tan joven tirando ya desde hace tanto tiempo. Pues chicas, muchas gracias por la entrevista. Vale, hasta ahora. Buena suerte en las eliminatorias. Queda cerrado el periodo de reclamaciones. Quedan definitivas las puntuaciones de hoy y en breves instantes podréis consultar en IANSEO la clasificación final . A ver, ¿se escucha bien por ahí al fondo? Están las clasificaciones de hoy, se dan por definitivas. Y la clasificación general y los cruces de las eliminatorias se van a publicar en un par de minutos en IANSEO. Ahí está la cámara, ¿eh? Vale, otra vez estamos aquí de nuevo, ahora con una entrenadora de Skadi, Coro, Barea. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal con los chiquis? Porque aquí solo tenemos a 2 peques muy, muy monos. Tenemos a 3 peques y a una cadete. Sí, sí, sí. Qué susto. Bueno, y así, rapidito, ¿qué enseñáis a los chiquis? Porque al fin y al cabo son pequeños, no...
Pues lo más importante al principio es ponernos muy serios con la seguridad. Les enseñamos la mayor seguridad posible a la hora de tener el largo. Pero luego ya hacemos entrenamientos con globos, ponemos los globos al principio en el centro y luego pues que cada uno tire a explotar su propio globo. Sí, no, que se diviertan un poco ahí. Exacto, que se diviertan, sobre todo que se diviertan. Vale, pues muchas gracias, oye. Vale, adiós. Sánchez. Categoría sub-15 escuela. No hay primer enfrentamiento. Calentarán en la diana 3 más adelante. Así que ahora a descansar. Tanto Nerea Pascual como Claudia Tellería. Arco tradicional sub-18 mixto. Tampoco tienen enfrentamientos en cuartos de final. Laura Pascual, Miguel Zornoza y Blanca García entrarán en competición en la siguiente ronda. Categoría sub-18 escuela. Diana 5. Maite Zornoza contra Joel Pascual. Diana 6. Nayara Martínez contra Nira Murcia. Diana 7. María Mendioroz contra Jaime Otero. Y Diana 8. Aymar Delgado contra Joaquín Puig. Sub-15 hombre. Diana 9. Adrián Sánchez contra Ollán Espósito. Diana 10. Guillermo Ejido contra Daniel Turullols. Diana 11. Rubén Zorrilla contra Miquel Fernández. Y Diana 12. Nure Berent contra Garzot Jauquicoa. Sub-15 mujer. En la diana 13 tendrán calentamientos Erika Basogó y Garasi Etayo. Y en la diana 14 Nayara San Martín contra Ainise Carriquiri. Pero en la siguiente ronda, en esta no. Sub-18 mujer. En la diana 13, calentamiento Sara Goicoechea. Diana 14, Keira Ruiz contra Irune Escalada. Diana 15, Lucía Peña contra Irene Martín. Y en la diana 16 podrá calentar Leire de Paz. Sub-18 hombre. En la diana 19 tienen calentamientos Xavi Eleta y Márquez García. Diana 17, Miquel Leoz contra Alex García. Y Diana 18, Julen Vizcay contra Íñigo Delgado. Comenzamos en 5 minutos.
Hola, hola, hola. Egunon, buenos días desde el frontón Retegui II de San Adrián, que tenemos aquí la cuarta jornada de los Juegos Deportivos de Navarra de tiro con arco en sala. Cuarta y última jornada de las 4 que se han disputado hasta ahora, y que tenemos ya lo que son las eliminatorias. Es lo único que nos falta por dilucidar. Hemos tenido 4 jornadas, la primera de ellas en Aoiz, la segunda en San Adrián, que en este mismo frontón, la tercera se disputó en Tafalla, y esta cuarta repetimos en San Adrián. Unas jornadas que nos han deparado una clasificación general que en el caso de sub-18 mujer, por ejemplo, tenemos... Bueno, vamos a repetir por megafonía externa los cruces. Los cruces para evitar despistes. Empezamos. Diana, sub-13. Natalia Ejido contra Aitor Salcedo. Diana 1A, Natalia. Diana 1B, Aitor. Diana 2A, Eneco Garro. Diana 2B, Pedro Cardeña. Diana 3A, Sira Ruiz. Diana 3B, Joan Agrezabala, perdona. Diana 4A, Enar Garro. Diana 4B, Sara Sánchez. Diana 5A, Maite Zornoza. Diana 5B, Joel Pascual. Diana 6A, Nayara Martínez. Diana 6B, Mira Murcia. Diana 7A, María Mendioroz. Diana 7B, Jaime Otero. Diana 8A, Aymar Delgado. Diana 8B, Joaquín Puig. Puedes dar más caña, porque esto ya... Diana 9A, Adrián Sánchez. Diana 9B, Ollán Espósito. Diana 10A, Guillermo Ejido. Diana 10B, Daniel Turullols. 11A, Rubén Zorrilla. 11B, Miquel Fernández. 12A, Nure Bernet. 12B, Garzot Jauquicoa. Diana 14A, Keira Ruiz. 14B, Irune Escalada. 15A, Lucía Peña. 15B, Irene Oaja Martín. 17A, Miquel Leoz. 17B, Alejandro García. 18A, Julen Vizcay. 18B, Íñigo Delgado. Y ya está. Bueno, pues después de haber leído
por la megafonía exterior las eliminatorias. Vamos a comenzar las eliminatorias desde cuartos de final. De las 4 tiradas anteriores se ha establecido una clasificación, de los cuales los 8 primeros o 8 primeras de cada categoría se cruzan en las raspas de eliminatorias. El primero, la primera contra el octavo, segundo contra el séptimo, tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto, y a partir de ahí semifinales y final. En las categorías van tirando cada categoría a un tamaño de diana diferente en función de las edades y de las habilidades de cada una de las categorías, y como podéis comprobar tenemos desde dianas que ocupan todo el parapeto, que son de 122 centímetros. La siguiente medida tenemos dianas que la circunferencia exterior son 80 centímetros, y las más pequeñitas que vemos al fondo son las dianas de 20 centímetros. Y aquí en estas dianas cada arquero o arquera tiene que tirar una flecha en cada una de las dianas, de las 3 dianas. Las eliminatorias, lo que se trata es de tirar 3 flechas cada uno de los deportistas y sumar el valor de esas 3 flechas. El que haya sacado, la que haya sacado más puntos se lleva el set, y son 2 puntos de set. Es lo que se reflejará en los marcadores que tenemos debajo de cada una de los enfrentamientos. Y gana el set el primer deportista que llegue a 6 puntos. En el caso de que lleguemos al empate a 5, porque en el caso de que haya empates se reparte un punto para cada una de las personas que estén tirando. Si llegamos al empate a 5, se diludizará el encuentro por la flecha de desempate, que será cada deportista tira una sola flecha y la más cercana al centro es la que se lleva el encuentro. Para tirar estas 3 flechas tienen 90 segundos, 30 segundos por flecha. Es una modificación que hemos tenido desde la Federación Internacional del Tiro con Arco, que ha reducido el tiempo de 40 segundos a 30 por flecha. Ya vemos cómo los deportistas se acercan a los parapetos para poder comprobar los impactos de las primeras flechas. Como podéis ver, los arqueros y arqueras están tanteando las flechas. En el caso de que haya alguna flecha dudosa o que no se pongan de acuerdo los propios deportistas en otorgarle el valor, pues bien porque esté muy cerca de la línea y no esté muy claro dónde ha impactado, llaman automáticamente al juez o a la jueza para que determine el valor de esa flecha, valor que en este caso ya sería inapelable. Esa decisión del juez o de la jueza es totalmente inapelable. También podréis comprobar en las imágenes que tenemos varias personas con unos chalecos verde fosforitos. Bueno, pues estas personas, en la mayoría de ellas mujeres,
están examinándose para obtener el título de juez o jueza autonómico por Navarra. Son jueces y juezas que ya han hecho el curso, que ya han aprobado la parte teórica y tienen que hacer pues una serie de tiradas en prácticas para que puedan obtener la titulación. O sea, es un trabajo que se está haciendo desde el comité de jueces y juezas que la verdad que están trabajando muchísimo pues para conseguir que esta figura, que es imprescindible para que se puedan desarrollar las competiciones, siga existiendo. Bueno, ya vemos cómo empiezan a caer los primeros resultados. Ahora echaremos un vistazo para ver si hay alguna sorpresa. Sorpresa nos referimos un poco pues a las situaciones que se pueden dar, pues que igual en los cabezas de serie, los arqueros y arqueras que hayan quedado los primeros en los puestos de la clasificación general, pues por lo que sea, por nervios o por cualquier circunstancia, al enfrentarse a deportistas que vienen por la parte baja del cuadro, pues se vean apurados o que incluso pierdan sus eliminatorias, porque aquí no se trata de tener mucha puntería solamente, sino de tener nervios templados para poder tener un buen resultado. De hecho, es uno de los trabajos más importantes que estamos desarrollando en las escuelas deportivas de Navarra, porque primero la metodología que usamos, primero se les enseña a tirar y a hacer una técnica lo más aceptable posible, pero luego también se hace muchísimo trabajo a nivel mental para que los y las deportistas puedan tirar de forma valiente las flechas en competición. Bueno, vamos a aprovechar estos pequeños ratos en lo que van los deportistas a tantear para agradecer al Ayuntamiento de San Adrián que ceda las instalaciones de este frontón, que lo tenemos comprobado año tras año. Los récords de Navarra de sala se producen en este frontón y yo creo que tiene mucho que ver con las condiciones de luz y de temperatura que nos ofrecen, y que por eso este año hemos decidido repetir y traer la final una vez más a San Adrián, pues porque las condiciones son espectaculares. Asimismo, agradecer al Club Rivera y a todo el personal que pone a disposición para que la tirada se pueda realizar de una forma pues sin problemas y lo más aseada y organizada posible. Bueno, ya tenemos en imágenes, ahora mismo tenemos a los sub-18, está Julen Vizcay en su eliminatoria. Con Íñigo Delgado de la universidad. Ahora estamos viendo a los más pequeñitos, categoría sub-13, chicos y chicas que han iniciado este año. Pasamos a las dianas de triple vertical, tenemos a Irene con Lucía, empate a 2, un enfrentamiento muy igualado de momento. Y ahí vemos cómo están tanteando Nira, otra de las cosas que tienen que tener en cuenta los deportistas es que no importa, o bueno, sí importa, pero al final no es solo el valor de la flecha, sino lo que reflejen en las hojas de puntuación.
a la hora de apuntar tienen que tener mucho cuidado en apuntar correctamente los resultados, porque al final lo que vale es lo que hayan apuntado en esa hoja, y lo que después de cada ronda o después de cada eliminatoria tienen que dejarlo reflejado por escrito y firmado por ambos arqueros. Tenemos alguna eliminatoria ya 4-0. Pues en el caso de la Diana 1, Natalia coge ventaja sobre Aitor. En la Diana 2, Eneco hace lo mismo contra Pedro. En la Diana 3, Sira y Joar llevan empate a 2. En la Diana 4, Enar y Sara, en este caso Sara es la que va 4-0 por delante. Y entramos en lo que es la tercera ronda de cuartos de final. Tenemos imagen. Veis como Enar Garro está tirando con Sara. Ahora mismo en imagen los deportistas sub-18, Alex y tirando Leire de Paz, que Leire está en su ronda de calentamientos, porque hay algunos deportistas que han pasado sus enfrentamientos porque en su categoría a 8 participantes mínimo, entonces pues si solo hay 7, por ejemplo, pues la primera pasa directamente a semifinales porque no tiene enfrentamiento en cuartos de final. Vamos a ver, porque ahora sí que se puede producir algún 6-0 en alguna de las dianas y tendríamos ya deportistas que pasarían a semifinales. Vamos a estar un poquito atentos. Y tenemos a Mari José, que está ejerciendo de tanteadora, aunque mañana le tocará hacer de jueza probablemente. Aquí está ejerciendo labores de tanteadora, ayudando a los más pequeñitos a apuntar los resultados en el papel. Desde nuestra posición de comentaristas no vemos de momento ningún 6-0, que sería el único resultado posible por el cual algún deportista pasaría a semifinales. Vemos algún 5-1, algún 4-2, pero no vemos de momento. Sí, ya vemos uno en la Diana 2. Tenemos un 6-0 en Eco Garro. Ya lo tenemos en semifinales. Y en la Diana 1, Natalia Ejido, que además va a ser el siguiente enfrentamiento en semifinales. Eneco se enfrentará a Natalia. Vemos otro 6-0 en la Diana 9. En la Diana 9 que tenemos a Adrián Sánchez con Ollán Expósito. Adrián 6, Ollán 0. Adrián pasa a semifinales.
Adrián es el número 1 de su categoría, ha quedado primero, además con margen sobre el segundo, y que de esta forma ya tiene su participación en semifinales. El resto de eliminatorias, salvo un par de 5-1 que vemos por ahí o 4-2, sí, no vemos de momento nada más que 4-2, 5-1, y comenzamos con la cuarta entrada de esta ronda de cuartos de final. Este año, como dato, comentaros que la participación se ha igualado al año anterior. Es el primer año que no hemos tenido un aumento significativo de participación, pero lo que sí que cabe resaltar que el nivel está siendo más alto que el año pasado. Es el gran trabajo que se está haciendo desde las escuelas, Escadi en Lecumberri, la Universidad de Navarra y el Club Lacarri del Valle de Hues. También cabe destacar que esta vez tenemos como novedad la participación de un chico de la nueva escuela que se ha creado en Tudela. Y que poco a poco vamos teniendo presencia de chicos y chicas en otros lugares de Navarra. También otra de las decisiones que se han tomado este año para estos Juegos Deportivos de Navarra es permitir la participación de otro tipo de arco, de otros tipos de arcos, porque hasta ahora estaba permitido solo el arco recurvo, que es la modalidad olímpica, y este año se ha permitido también en Juegos Deportivos de Navarra la participación de arqueros y arqueras de arco tradicional y arco desnudo, que los veremos participar un poquito más adelante porque estos ya entran directamente en semifinales. De esta manera pues estamos dando entrada a chicos y chicas que por lo que sea no se adaptan bien al arco recurvo y que tienen otras opciones posibles pues para poder estar aquí con sus compañeros y compañeras. Bueno, vamos viendo que ya tenemos varios encuentros que van a terminar. Tenemos en la Diana 7. En la Diana 7 tenemos a María Mendioroz, que pasa con un 6-2. En la Diana 5. Hola, Diana 1. Natalia Ajido pasa a semis. En la Diana 2 pasa Eneco Garro. Diana 4 pasa Sara Sánchez.
Vamos a hacer un repaso en las dianas. Vamos a intentar ir desde los mayores porque tenemos empate a 4 en todas las dianas de sub-18, tanto en mujer como en hombre. Tenemos lo mismo tenemos en la diana 12, ya tenemos a Garsot, que ha ganado 1-7, a Nure. En la diana 11 tenemos un 5-3 entre Rubén y Miquel. En la diana 10 ha ganado 6-0 Guillermo a Daniel Turullols. En la diana 8 sigue en liza con un 3-5. En la diana 6 empate a 4. En la diana 5 ya hemos comentado que tenemos un 2-6. Ha ganado Joel a Maite. Y en la diana 4 tenemos que Sara Sánchez, la segunda del round, la segunda de la clasificación, ha ganado a Enar por 6-2. Ya tenemos a los deportistas tirando, y han tirado las 3 flechas del quinto round. En el caso de que ahora tuviésemos empates, pasaremos a hacer alguna flecha de desempate. Vamos a ver si vamos teniendo ya resultados definitivos. En las diferentes categorías. En la diana 17, Alex gana por 6-4 a Miquel. La otra no nos ponen el resultado, no alcanzo a verlo desde la posición en la que estamos. Pues Nira Ruiz en la diana 6. Nira Murcia, perdón. Gana 6-4 a Nayara Martínez. La diana 18, Julen Vizcay gana a Íñigo Delgado por 6-4. En la diana 15 gana 6-4 Lucía Peña a Irene Oaja Martín. En la diana 14 gana Irune Akeira. En la diana 11 tenemos un 7-3, 7 para Rubén, 3 para Miquel. Y tenemos flecha de desempate en la diana 8. Recordamos que es una sola flecha. Tienen 30 segundos para tirar la flecha. La flecha más cercana al centro será la ganadora.
Vamos a ver. Es la primera flecha de desempate de la jornada de hoy entre Aimar Delgado y Joaquín Puig. Aimar a la izquierda. El chico más alto es Joaquín. El juez controlando manualmente el tiempo porque tenemos programado. Bueno, pues Joaquín se le nota, tiene mucha más experiencia que Aimar y se lleva el gato al agua con un 9 frente a un 6. Entonces con esto tenemos ya todas las eliminatorias. Creo que habíamos comentado todas, menos la de la Diana 3, en la que Joar Aguirre Zabala ha ganado por 6-3 a Sira Ruiz. Así que vamos a proceder a cantar los enfrentamientos de semifinales. Muy bien, vamos con las semifinales. Diana 1 a Natalia. Diana 1B Eneco. Diana 2A Joa. Diana 2B Sara. Diana 3A Calienta Nerea. Diana 3B. Diana 3B Claudia. Calentamiento. Calentamiento también. Diana 4A Calentamiento Laura. Diana 5A Calentamiento también. Miquel. No. Es semifinal. Perdón. Diana 5A semifinal. Miguel. Diana 5B Blanca. Sub 18 Escuela. 7A Joel. 7B Nira. 8A María. 8B Joaquín. Sub 15 hombre. 11A Adrián. 11B Guillermo. 12A Rubén. 12B Garzot. 13A Erika. 13B Garasi. 14A Nayara. 14B Ainse. 15A Sara. 15B Irune. 16A Lucía. 16B Leire. 17A Xavier Eleta. 17B Alejandro García. 18A Julen. 18B Markel. 19 Chemari Zuza. Bueno, pues recuperamos ya después de la lectura de los cruces de semifinales por la megafonía exterior. Ya tenemos el campo
perfectamente preparado por los voluntarios y voluntarias del Club Ribera, y en breves instantes tendremos ya las semifinales de los Juegos Deportivos de Navarra, tiro con arco en sala. Bueno, pues está procediendo a cambiar, quedaban un par de parapetos, de cambiar las dianas para las semifinales. Ya os hemos comentado que cada categoría tiene que tirar a un tamaño de diana diferente. Esto se hace o bien por edad o bien por habilidades. Quiero decir que, por ejemplo, en la categoría sub-18 tenemos lo que sería la categoría sub-18 hombre y sub-18 mujer, que tiran a las dianas de triple vertical, que estamos viendo, 20 centímetros de diana, 3 dianas, tiene que tirar una flecha cada diana. Y en la categoría sub-18 escuela, esto es para chicos y chicas que pues o bien acaban de empezar o no tienen la habilidad como para poder enfrentarse a estas dianas tan pequeñitas, pues les ponemos estas dianas que están colocando ahora los voluntarios del Club Ribera, que son un poquito mayores. Entonces los deportistas pueden elegir, junto con sus técnicos y técnicas, si tiran a las categorías oficiales de la World Archery de la Federación Española o una categoría, o sea, unas dianas adaptadas a sus habilidades. También en sub-15 hacemos exactamente lo mismo, y en sub-13 ya tiran a todos y todas juntas a la diana más grande que tenemos. Las categorías de escuela y sub-13 son mixtas. Como podéis comprobar, la línea de tiro está compartida tanto por chicos como por chicas. Porque este es un deporte de habilidad donde todas y todos podemos participar. Es un deporte muy familiar. En Navarra lo que es muy habitual ver familias completas donde tanto padres como hijos, hijas practican el tiro con arco.
podemos ver en imágenes la cara de concentración y en muchos casos los nervios que pasan cuando están tirando. Estos 90 segundos para tirar 3 flechas. Bueno, pues ya han tirado lo que sería la primera ronda de estas semifinales y vamos a ir viendo un poquito qué nos encontramos. Pues por ejemplo estamos viendo que los sub-13 están muy atinados y que va a ser ambas eliminatorias las vamos a ver por un margen muy escaso de puntos. Ahí vemos el amarillo, lo que sería la circunferencia interior son 10 puntos, la siguiente circunferencia son 9 puntos, el color rojo tendríamos la primera circunferencia el 8, la segunda el 7 y el color azul serían el 6 y el 5. Cuando la diana es completa, el negro serían el 4, el 3 y el blanco el 2 y el 1. Vamos súper bien de tiempo, contando que hoy tenemos que terminar estas eliminatorias, después tendremos las finales por las medallas, tendremos entrega de medallas y a la tarde, en este mismo frontón, una vez que ya tenemos todo preparado, pues tendremos las finales de sala de categoría junior y senior para los arcos tradicional, longbow y desnudo. Y mañana, a la mañana, tendremos las correspondientes finales para arco recurvo y arco compuesto, tanto en categoría junior como en categoría senior. También comentar que mañana a la mañana tendremos también participación de la categoría de arco y salud, que es una categoría que está pensada para que participen personas que han sido operadas con o que tengan algún tratamiento contra el cáncer y que estamos trabajando y comprobando cómo la práctica del tiro con arco a las personas que tienen este tipo de dolencias les favorece muchísimo en cuanto a lo que es el riego sanguíneo y el sistema linfático se ve muy mejorado y que además participan en competición. Mañana tendremos a 4 mujeres que se lo pasan estupendamente practicando en su club de la Universidad de Navarra y que además participan en las competiciones. También tendremos mañana participación en arco adaptado para discapacidad intelectual. Bueno, está costando un poquito más de lo normal las puntuaciones porque no se habían repartido las hojas de puntuación. Ya os hemos comentado antes la importancia de reflejar los resultados en las hojas. Si no tenemos hojas, malamente van a poder apuntar. Ya está el problema solucionado, están terminando de tantear. Y una vez que terminen de tantear, continuamos con la siguiente ronda, la siguiente entrada de semifinales. Aquí tenemos a Erika y a Goiseder en imagen. Erika se adelanta por 2-0. Las dos del Club Lacarri del Valle de Hues. Y les ha pasado lo mismo
a Nayara y a Inise, que están terminando de apuntar. Por si os ha llamado la atención, también antes de sacar las flechas veréis que hacen un gesto que es apuntar con el boli donde ha sido el impacto de la flecha. Esto es por si en algún caso, que ya lo hemos llegado a ver, la flecha impacta en la diana pero no se clava y rebota, o que atraviese el parapeto, que también podría ser. Entonces, en ese caso, el juez se acercaría a la diana y vería si hay algún impacto en zona puntuable que no esté marcado y le daría el valor a esa flecha de ese impacto que estaría. Por eso es tan importante que se marquen los impactos en los papeles de las dianas. Bueno, continuamos, segunda entrada de las semifinales. Recordaros también que además de las medallas, los chicos y chicas que participan en las categorías oficiales de la World Archery se están jugando también un puesto para el ganador o ganadora de sus categorías, un puesto en el Campeonato de España, que este año se va a disputar en febrero en Valladolid. Ellos y ellas lo saben y por eso también ese aumento de nervios y de tensión, porque el poder ir a representar a Navarra a un campeonato de España, pues para estos chicos y chicas es muy, muy importante. Estamos viendo que a pesar de haber tenido esa reducción de tiempo y muy pocos arqueros que llegan al final del tiempo sin tirar sus dianas. Bueno, ahí hemos tenido a Rubén apurando hasta el último segundo y vamos de nuevo a tantear. Segunda entrada, posibilidad en 4-0 o empate a 2. A partir de la siguiente entrada iremos comentando lo mismo por el canal de YouTube, lo mismo que se esté escuchando en el pabellón, en el frontón, porque tendremos que ir comentando qué deportistas van pasando las eliminatorias. Bueno, pues ya tenemos los arqueros y arqueras en la línea de tiro para la tercera ronda de estas semifinales
Vemos en los marcadores varios empates a 2, varios 4-0 y un 1-3 en la Diana 1. En el centro de la imagen estamos viendo ahora a las deportistas de arco tradicional. Como podéis comprobar, aparentemente es un arco igual, pero en este caso están tirando con arcos de madera que no tienen ningún tipo de ayuda. No tienen visor, no tienen estabilizador, no tienen clicker, ¿vale? Es arco tradicional, están tirando lo que nosotros llamamos tiro instintivo. Vemos como los chicos y chicas de la categoría sub-15, esta chica alta es Erika, y este que está en el centro de imagen es Rubén, que es el deportista que más está apurando los segundos en la línea de tiro. Bueno, vamos a tantear la tercera ronda, y aquí sí que podemos tener ya enfrentamientos terminados que nos lleven a tener ya los primeros y las primeras finalistas. Estamos viendo flechas. Probablemente Sara Goicoechea tenga ya el 6-0. Nayara y Ainise yo creo que van a continuar con lo que estamos viendo. Garzot puede que tenga ya el 6-0. En la Diana 2 pasa a la final con un... Ay, perdón, pensaba que era 6-0 y tenemos un 5-1 todavía. En la Diana 14, ahí sí que tenemos una nueva finalista. Nayara Salmartín, 6-0 sobre Ainise Karrikiri. En la Diana 17, Xavi Eleta, 6-0 sobre Alex. Y en la Diana 18, Markel García Falces, 6-0 sobre Julen Vizcay. En la Diana 5, Miguel también está en la final después de haber derrotado por 6-0 a Blanca García. El resto siguen en competición. Bueno, pues vamos viendo cómo poco a poco los grandes favoritos se van imponiendo poco a poco. En este caso, Nayara sobre Ainise 6-0. Y continuamos con la siguiente entrada de estas semifinales.
categoría sub-13 siguen las dos semifinales en liza y además con resultados muy ajustados. De hecho, en la Diana 1 van empate a 3 y en la Diana 2, aunque va ganando 5-1 Joar, está siendo por resultados muy ajustados. En la Diana 12, Garsot está teniendo verdaderas dificultades para deshacerse de Rubén. Rubén es un chico que está viniendo poco a poco de atrás hacia adelante y les está poniendo las cosas muy complicadas a los favoritos. Garsot ahora, desde la posición en la que estamos, vemos un 2 dieces y un 8, pero es que Rubén tiene un 10 y 2 9. Podría ser que Garsot y Rubén todavía tengan que seguir peleando. Vamos a tantear y vamos a ver si vamos completando poco a poco. Estamos viendo en imagen cómo Leire de Paz se va a deshacer de Lucía Peña. Esto no es una sorpresa porque estamos viendo que Lucía este año no está haciendo sus mejores marcas, pero recordar que esta chica, Lucía, ha sido medallista del Campeonato de España por equipos el año pasado. Así que tiene que estar contentísima. Y bueno, que Rubén le acaba de empatar a 4 a Garsot. Yo me voy a confesar que tengo una apuesta cruzada con el entrenador de Rubén, que me ha dicho que ojito con Rubén, que hoy se podía cargar a los cocos. En la Diana 16 tenemos ya un encuentro terminado y Leire de Paz pasa a la final después de eliminar por 6-2 a Lucía Peña. En la Diana 7 la Diana 7 que no veo porque está Nira, gana por 6-2 a Joel. Ya tenemos a Nira en la final. Las Dianas 1 y 2 seguimos, no, perdón, en las Dianas 2 ya tenemos finalista. Joar Aguirre Zabala ha ganado 7-1 a Sara Sánchez y se enfrentará al vencedor o vencedora de la Diana 1. Bueno, cada vez menos deportistas en la línea de tiro. Porque unos van pasando. Aquí tenemos el enfrentamiento otra vez entre Garsot y Rubén en pantalla. Y Goiseder y Erika
que los vemos a las dos un poquito más atrás. Goiseder y Erika, que van en 3-5 para Erika. Bueno, pues creo que la templanza le va a dar la eliminatoria a Garsot con un 10 y 2 nueves. Rubén se le ha escapado una flecha y ha estado ahí y lo ha tenido contra las cuerdas, pero Garsot va a hacer valer su experiencia. Tenemos a Joaquín y María disputándose la semifinal en categoría sub-18, escuela mixta. Van empate a 4. Vamos a ver para quién de los dos es la eliminatoria. Desde aquí parece ser que es Joaquín el que se va a llevar el gato al agua. Tenemos un empate en la diana 13, empate a 5 entre Erika y Goiseder. Y en la diana 1, como no podía ser de otra manera, empate a 5. Vemos en la diana 12, la diana 12, Garsot gana 6-4 a un magnífico Rubén. Tenemos empate en la diana 1 y en la diana 8. Y en la diana 13. 3 empates, 3 flechas de desempate. Bueno, pues lo mismo que antes, 30 segundos por flecha. La flecha más cercana al centro es la que se lleva el enfrentamiento. Se hace el silencio en el pabellón, se oye, lo único que se oye son los ventiladores de la calefacción. Creo que se les podría oír hasta respirar. La diana 1, vemos a Joar que hace un 10 y se mete en la final. En la diana, en el parapeto 8, vemos que María y Joaquín, probablemente para Joaquín. En la diana 13, un 7 y un 6. Vamos a ver.
Vamos a ver. En la diana 8 es Joaquín el que se lleva ¿qué es? En la diana 13 Erika. Y en la diana 1 se lleva Eneco. Pasa a la final. Bueno, y ya sin ningún retraso más, nos preparamos para las finales y los tercer y cuarto puesto. Categoría sub-13. Final. En la diana 1, Eneco Garro contra Joar Aguirre Zabala. Los dos del club Escadi. Tercer y cuarto puesto en la diana 2, Natalia Ejido contra Sara Sánchez. Sub-15 Escuela. En la diana 3, la final entre Nerea Pascual y Claudia Tellería. Arco tradicional, sub-18 mixto. En la diana 4, la final entre Laura Pascual y Miguel Zornoza. Es sub-18 categoría escuela. Diana 7, la final entre Nira Murcia y Joaquín Puig. Tercer y cuarto puesto, la diana 8, entre Joel Pascual y María Mendioroz. Sub-15, hombre. En la diana 11, la final entre Adrián Sánchez y Garzot Jaukikoa. Tercer y cuarto puesto en la diana 12, Guillermo Ejido contra Rubén Zorrilla. Sub-15 mujer, final, Erika Basogog contra Nayara San Martín. Tercer y cuarto puesto, Garasi Etayo contra Ainise Karrikiri. Sub-18 mujer, diana 15, final, Sara Goicoechea contra Leire de Paz. Tercer y cuarto puesto, diana 16, Irune Escalada contra Lucía Peña. Y sub-18, hombre, en la final, la diana 17, Xavier Eleta contra Markel García Falces. Y tercer y cuarto puesto, diana 18, Alejandro García contra Julen Vizcay. Hay que preparar las medallas. Pregúntale a Juan Pedro a ver dónde está. Bueno, pues ya tenemos el campo de finales preparado. Los jueces y juezas repasando que todo esté
en su sitio. Que todos los deportistas sepan dónde se tienen que colocar y que las hojas de puntuación también estén en su sitio. Máxima expectación en el frontón. Retegui segundo de San Adrián. Se nota la tensión. El juez principal que activa el controlador del tiempo y comienzan los primeros 90 segundos de esta final. Juegos Deportivos de Navarra, temporada 2024-2025 en sala. En imagen a los más peques. Se puede notar la tensión en el ambiente. Hemos podido ver imágenes de los arqueros y arqueras conteniendo la respiración en el momento de soltar las flechas. Y vamos a tantear la primera ronda de estas finales. La final en sub-13 también va a ser por cosa de muy poquitos puntos. Aquí vemos a Irache bueno, ahora cuando pasen la imagen por el parapeto 8, atentas y atentos porque tenemos un Robin. Una flecha metida dentro de otra flecha. Estamos viendo, vamos a ver si se acerca y podemos ver cómo se ha metido una flecha dentro de la otra. No, no lo vemos. Nuestro compañero cámara no ha detenido la imagen, pero estamos viendo el parapeto 7 entre la final entre Nira y Joaquín. Nira está más mirando la flecha que ha hecho el Robin que su parapeto. Lo tenemos aquí al compañero. A ver si podemos ver la Diana 8, que hay un Robin en la Diana. Para que lo vean las personas que están siguiendo, que estéis siguiendo esto desde casa. A ver si nuestro compañero... No, ya no llegamos a tiempo porque están retirando la flecha, pero bueno, como podéis ver, María lleva, en vez de una flecha, una lanza en la mano. Mira, ahí tenemos a María. Ha metido una flecha dentro de la otra. Eso que suele salir en la tele de estos programas de que no es posible meter una flecha dentro de la otra. Pues como podéis ver, sí es posible. Lo malo de estas cosas es que se suelen romper las dos flechas y que habrá que sacar de la hucha, pues como poco 12 eurillos, 6 por cada flecha, si lleva flechas de iniciación.
Si lleva flechas un poquito más de competición, pues eso podemos estar hablando de 12 euros por flecha. Bueno, vamos a ver si esa circunstancia no le saca de competición a María. Y seguimos con esta segunda ronda de finales. Estábamos comentando ahora que vamos muy bien de tiempo y que probablemente tenga mucho que ver el recorte de segundos por flecha que se ha hecho desde la reglamentación internacional, porque no es solo los 10 minutos que se ganan por ronda, sino que además es como que los deportistas ya entran en una dinámica de ir más rápido por las flechas, se tantea más rápido, se vuelve a la diana más rápido, y todo eso está ayudando mucho a que se acorte la competición y a que podamos terminar en una hora relativamente normal. Bueno, estamos a ver si mi compañero puede enfocar la diana 11, porque la final entre Adrián y Garsot va a ser cuestión de quién haga menos dieces. Garsot, desde nuestra posición estamos viendo que por lo menos tiene 2 dieces y un 9 a la derecha, y Adrián tiene también 2 dieces y un 9 abajo. O sea, al nivel de estos deportistas, Rubén, vemos también en la diana de al lado que ahora, después de haber pasado, de haber perdido su semifinal, un poco por tema de nervios, probablemente estaba recuperando sus puntuaciones normales y tampoco se ha salido del amarillo. Categoría sub-18 hombre. Sabieleta se había llevado el primer set, pero Markel recupera empate a 2. Diana 15 vemos como Sara Goicoechea ya va 4-0, se coloca 2 sets por delante de Leire en la final. La Diana 14 y tenemos en la final de sub-15 mujer. Han debido tener alguna dificultad a la hora de apuntar, porque está el juez corrigiendo la hoja de puntuación. Esto es muy normal, porque estas chicas es la primera vez que compiten en Juegos Deportivos de Navarra y es la primera vez que tienen enfrentamientos de eliminatorias. Y a pesar de que en sus escuelas se trabaja mucho cómo tienen que apuntar y cómo tienen que comportarse en la línea de tiro, pues siempre, y más cuando están en una final, pues puede haber pequeños despistes. La verdad es que yo tengo la suerte de estar colocado cerca de los más pequeñitos. Estamos en un lateral del frontón y estoy divirtiéndome de lo digno viendo cómo tiran estos chicos y estas chicas de 11, 12 y 13 años.
Joaquín se le está comiendo el tiempo, pero lo tiene totalmente controlado. Erika. Apurando todos los segundos que les da el reloj, templando los nervios. Vamos a ver, porque ahora sí que podríamos tener alguna eliminatoria terminada. Todas las eliminatorias que vayan 4-0 hasta el momento puede. Ya tenemos la primera final que termina en la diana 4 y Laura Pascual gana 6-0 a Miguel Zornoza. Y creo que me he perdido alguna mientras estaba mirando los apuntes, porque por nombre y apellido no conozco a todos los deportistas, pero ha tenido que haber otra final que haya terminado. Sara Goicoechea 6-0 sobre Leire de Paz. Estamos esperando a que tanteen en la diana 3 para saber si tenemos otro 6-0 o un 4-2 o un 5-1, que podría ser también. La verdad es que hay muchísima expectación, muchísimo silencio en el frontón, a pesar de que hay una bastante buena afluencia de público. A mí, que me tocará tirar a la tarde, pues la verdad que echaré en falta un poquito de esta animación, porque a los mayores no viene a vernos nadie. Bueno, pues parece que no. Parece que vamos a seguir en el resto de enfrentamientos, porque en la diana 2 nos han marcado un 5-1. Por lo tanto, en la diana 11 también tenemos un 5-1. En la diana 13 lo mismo. Un empate a 3. Y el resto de eliminatorias 4-2. Pues vamos ya por la cuarta entrada, que en la mayor parte de los casos puede ser definitiva. Podemos ver detrás de la línea de espera a técnicos y técnicas de todos los clubes asistiendo a sus deportistas, que aunque es un deporte individual y el que tira las flechas es el arquero y la arquera, los técnicos y técnicas tienen un papel muy importante a la hora de calmar a los deportistas y de hacer las correcciones técnicas que estimen si el deportista pues está yendo un poquito de lo que es su técnica habitual. Bueno, pues yo creo que Garsot va a terminar su eliminatoria de la forma más elegante que hay en este deporte, que es hacer 3 dieces con las 3 flechas en la diana 11.
Adrián ha debido ver el 30 y ya sus flechas no han sido lo buenas que estaban siendo hasta este momento. Vamos a comprobarlo. Se ven caras de satisfacción en algunos deportistas, muecas de complicidad. Eso es señal de que alguno ya se sabe ganador o ganadora. En la diana 11, Garsot Jaukikoa 7-1 frente a Adrián Sánchez, terminando con un 30. La diana, que no veo el número, gana Erika Anayara. Ha ganado con un 7-1 también, contundente Erika. Bueno, pues ya tenemos el equipo que va a representar a Navarra. Bueno, entonces, la diana 2. Natalia Ejido, 7-1 sobre Sara Sánchez. Y en la diana 1, Joar Aguirre Zabala, 6-2 frente a Eneco. Me dicen que ha ganado Eneco. 6-2 Eneco sobre Joar. Bueno, por lo que os comentábamos, ya tenemos el equipo mixto que va a representar a Navarra en el Campeonato de España Valladolid: Garsot Jaukikoa y Erika Basogog. Los dos, bueno, Erika sí que ha sido la número 1 en la clasificación. Garsot ha estado a la sombra de Adrián durante todas las tiradas, porque Adrián ha estado un pelín por delante. Pero Garsot ha hecho una grandísima final. En las dos categorías en la categoría sub-18 escuela, tenemos ambos empate a 4 en la final por el oro y en la final por el bronce. En la diana 12 tenemos un 3-5 a favor de Rubén Zorrilla. Y en el resto de eliminatorias permanece el empate a 4. Ahí tenemos a Ejido y Rubén tirando sus flechas en imagen por el tercer y cuarto puesto de la categoría sub-15 hombres. Aquí tenemos a los chicos de la categoría sub-18, Markel García Falces, Xavier Eleta, Alex García y Julen Vizcay. Ambas eliminatorias empate a 4. Bueno, pues
Vamos poco a poco. Terminando esta entrada. Y vamos a ver. Puede que sea la última. Bueno, la última entrada es. Lo que podría pasar es que tengamos algún empate. La diana 7, Nira Murcia, campeón. Joaquín, subcampeón. En la diana 8 es María, la que gana a Joel. 6-4 y se hace con la medalla de bronce. La diana 12. Están tanteando Guillermo y Rubén. Bueno, en la diana 17, Xavi Eleta. Sobre Markel García Falces. Y en la diana 12, que estábamos esperando a que terminasen de tantear, Guillermo Ejido y Rubén Zorrilla empatan a 5, flecha de desempate. Nos falta de ver la diana 18. Empate a 5. Tenemos otra flecha de desempate. Le vamos a disputar 2 flechas de desempate. No. Compañero cámara se va a volver un poquito loco, porque si hubiese sido solo una, hubiese sido muy sencillo haber grabado unos primeros planos de los deportistas, pero al ser 2 y por normativa no podemos permitir que haya lanzamiento primero de una y luego de la otra. Tienen que ser las 2 eliminatorias a la vez. Una vez más, los jueces y las juezas dando las últimas indicaciones a los deportistas. Es obligado por normativa recordarles a los deportistas que tienen que tirar tan solo una flecha, que tienen 30 segundos y que la flecha más cercana al centro es la que se lleva la final. Buah, un 10, bueno, una X en la diana 12 para Guillermo Ejido. Rubén un 7. Y en la diana 18, Julen va a estar más cercano al centro. Así que tenemos ya a Julen. En la diana, en el parapeto 12, Guillermo Ejido con un espectacular X,
se lleva el encuentro frente a Rubén. Y en la diana 18 es Julen Vizcay el que se lleva el bronce. Y mientras tanto vamos preparando ya para la entrega de medallas que la vamos a efectuar ya mismo. Necesito el...
A ver. Bueno, ya la entrega de medallas de este Juegos Deportivos de Navarra, temporada 2024-2025 en sala. Es que no pone tradicional, no pone nada. Haremos, a ver, ahora lo primero son sub-15. Sí, sub-15, luego hay un sub-18. Y luego bueno, le suelo llamar a los tres. Comenzamos la entrega de medallas. Lo primero, con un agradecimiento, este año doble agradecimiento al Ayuntamiento de San Adrián por ceder la instalación tanto para la segunda tirada de Juegos Deportivos como para esta final. En representación del Ayuntamiento tenemos a Toño Sádava, concejal de Deportes. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso también para los voluntarios y voluntarias de Arco Rivera, que hacen que toda la organización esté en perfecto estado de revista. Y como no, muchísimas gracias al equipo de juezas y de jueces que han estado pendientes hasta el último detalle, y a estas jóvenes que están preparando para ser juezas autonómicas de Navarra, porque vuestro es imprescindible para que podamos tener campeonatos en Navarra. Muchas gracias. Bueno, comenzamos. Entrega de medallas, categoría arco desnudo, sub-15, campeón, Mateo Delgado, del Club Arco Tudela. Seguimos con arco desnudo, categoría sub-18, campeón Nicolás Purroy, de la Universidad de Navarra. La importancia de estos deportistas es que son pioneros, y es la primera medalla de Juegos Deportivos que se entrega en arco desnudo en ambas categorías. Sois los primeros, detrás vendrán muchas. Categoría de arco tradicional, también novedad este año en Juegos Deportivos.
sub-18. Tercera clasificada, Blanca García. Segundo, su campeón, Miguel Zornoza. Y campeona, Laura Pascual. Sub-13, vale. Espera, Pedro. Para. Tradicional. Primero y segundo. Seguimos con arco tradicional, sub-15. Perdón, es arco recurvo, sub-15, escuela. Segunda clasificada, Claudia Tellería. Y campeona, Nerea Pascual. Bueno, que teníamos una pequeña duda, pero a ver si acierto. Categoría sub-15, mujer. Tercera clasificada, Garasi Etallo. ¿Sí o no? ¿O ha ganado Ainise? ¿Quién ha ganado? Pues Ainise, tercera clasificada. Subcampeona Nayara San Martín y campeona Erika Basogón. Sí, pues me pasa lo mismo con Irune y Lucía.
Sub-15 hombre. Tercer clasificado, Guillermo Ejido. Subcampeón, Adrián Sánchez. Y campeón, Garzot Jaukikoa. Categoría Sub-18. Mixto, escuela. Tercera clasificada, María Mendioroz. Subcampeón, Joaquín Puig. Y campeón, Nira Murcia. Sí, tiene que haber mujer y hombre. Femenino y masculino. Vale, pues masculino primero. Categoría Sub-18 hombre. Tercer clasificado, Julen Vizcay. Subcampeón, Markel García Falces. Y campeón, Xavier Eleta. Y categoría Sub-18 mujer, tercera clasificada, Lucía Peña. Subcampeona, Leire de Paz. Y campeona, Sara Goicoechea. Bueno, y antes de irnos, un aplauso, porque es la primera vez que terminamos en tiempo. Acercaros los medallistas y todos los deportistas, técnicos, jueces, para una foto de familia y hasta la próxima.
En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, gizarteratzea, igualdad, berdintasuna, Gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, respeto, begirunea, superación, hobetzeko grina, juego limpio, joko garbia, Gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. Mila esker emankizun honetan gurekin bat egitegatik. Adi egon kanal honi Nafarroako kirol jokoen hurrengo emankizunaz gozatzeko. Agur eta hurrengora arte. Muchas gracias por acompañarnos en esta retransmisión. Seguir atentos a este canal para disfrutar de la siguiente emisión de los Juegos Deportivos de Navarra. Un saludo y hasta la próxima.